¿Alguna vez te has preguntado cómo lidiar con las críticas, el desprecio o la negatividad sin que te afecten? Hoy te revelaremos un concepto que cambiará tu perspectiva: el poder del desprecio. Descubrirás cómo transformar esos momentos de juicio y crítica en una herramienta para tu propio crecimiento y fortaleza personal. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de aprender podría marcar un antes y un después en tu vida. Vivimos en un mundo en el que constantemente nos enfrentamos a opiniones ajenas, juicios y críticas. Muchas veces, estas reacciones pueden afectarnos profundamente, dañando nuestra autoestima y nuestra paz interior. Sin embargo, los estoicos, grandes pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos enseñan a ver esas críticas desde otra perspectiva, a transformar esa negatividad en algo positivo y fortalecer nuestro carácter. Hoy vamos a explorar cómo podemos aplicar el poder del desprecio de manera constructiva, cómo convertir los ataques y las opiniones ajenas en una herramienta de crecimiento personal. Vamos a hacerlo paso a paso, analizando desde la perspectiva estoica hasta llegar a formas prácticas de aplicar este concepto en tu vida cotidiana. Así que, si te interesa mejorar tu capacidad de lidiar con la crítica y usar la negatividad como una fuerza transformadora, quédate conmigo hasta el final. 1. ¿Qué es el poder del desprecio? En un mundo donde las opiniones y juicios de los demás parecen dictar el valor de nuestra existencia, el desapego estoico emerge como una herramienta indispensable para preservar la paz interior. No hablamos de un desprecio hacia las personas ni de un rechazo deshumanizador. Al contrario, es un ejercicio de sabiduría y fortaleza que nos enseña a ignorar aquello que no aporta valor constructivo a nuestras vidas. Es, en esencia, la habilidad de no permitir que las palabras ajenas definan quiénes somos o afecten nuestro bienestar emocional. El desapego estoico no implica insensibilidad ni frialdad hacia los demás. Se trata de aprender a distinguir entre las críticas que enriquecen nuestra perspectiva y aquellas que solo buscan destruir o desestabilizar. Es un acto consciente de asignar el peso adecuado a las opiniones externas, reconociendo que no todas merecen ocupar un lugar en nuestra mente. Al hacerlo, rompemos con la necesidad de complacer o buscar validación externa, fortaleciendo así nuestro carácter y resiliencia frente a la adversidad. Cuando aprendemos a practicar este arte, nos damos cuenta de que las palabras de otros no tienen poder sobre nosotros, salvo el que decidimos otorgarles. Liberarnos de esa carga nos permite vivir con mayor libertad emocional, enfocados en lo que realmente importa: nuestras acciones, nuestros valores y nuestra paz interior. En este sentido, el desapego estoico no es una actitud destructiva, sino constructiva. Es la capacidad de mantenernos firmes y serenos en un entorno que muchas veces nos exige reaccionar. Es un recordatorio de que nuestra tranquilidad no depende de lo que los demás piensen, sino de cómo decidimos interpretar y reaccionar ante ello. Así, el verdadero poder radica en la mente que permanece imperturbable. 2. El desprecio. En la filosofía estoica. En la filosofía estoica, el desapego racional no es desprecio hacia las personas, sino una herramienta poderosa para proteger nuestra paz interior frente a los juicios externos. No consiste en ignorar o deshumanizar a los demás, sino en elegir conscientemente qué opiniones merecen nuestra atención y cuáles no. En este acto de discernimiento radica la verdadera libertad, pues solo nosotros tenemos control sobre nuestras reacciones, no sobre lo que otros piensan o dicen. Epicteto enseñó que no son las cosas en sí las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Las críticas y juicios carecen de poder inherente. Su impacto depende únicamente del valor que les otorgamos. Si permitimos que estas opiniones nos definan, cedemos nuestra tranquilidad a factores externos e incontrolables. En cambio, al practicar el desapego racional, recuperamos nuestra autonomía emocional y nos centramos en lo que realmente importa: vivir conforme a nuestros principios y virtudes. Séneca nos recuerda que la búsqueda de aprobación externa es una de las mayores fuentes de sufrimiento.
La necesidad constante de validación nos desvía de nuestro camino y nos hace esclavos de las expectativas ajenas. Practicar una indiferencia selectiva no implica despreciar a los demás, sino protegernos de las opiniones que no contribuyen a nuestro crecimiento. Marco Aurelio, por su parte, nos invita a responder con comprensión hacia quienes critican, reconociendo que sus palabras reflejan sus propias luchas internas. Este enfoque no solo preserva nuestra paz, sino que cultiva la empatía. Así, el desapego racional es más que una herramienta defensiva. Es un acto de sabiduría que fortalece nuestra capacidad para vivir con serenidad y propósito. 3. El desprecio hacia la opinión ajena. La verdadera fortaleza no reside en la validación externa, sino en la capacidad de mantenernos serenos y firmes ante los juicios de los demás. Para un estoico, lo que otros piensan no es un reflejo de nuestra valía, sino de su perspectiva limitada y subjetiva. Epicteto enseñó que no son las palabras o actos de otros los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando alguien critica nuestras decisiones o cuestiona nuestro camino, debemos recordar que esas opiniones están moldeadas por sus propias experiencias, prejuicios e inseguridades. Lo que piensen de nosotros rara vez tiene relación con la verdad completa de quiénes somos o de nuestras motivaciones. La crítica ajena no puede definirnos a menos que le demos ese poder. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos insta a vivir conforme a la virtud, no a la aprobación pública. Este es el núcleo del desprecio estoico hacia la opinión ajena. No rechazar a las personas, sino reconocer que su juicio no es una autoridad sobre nuestra vida. Esta actitud no es insensibilidad, sino sabiduría práctica. Significa distinguir entre las críticas constructivas, que nos ayudan a crecer, y las proyecciones infundadas, que debemos ignorar. Las críticas, a menudo, son reflejo de la ignorancia o lucha interna de quien las emite. Por eso, despersonalizarlas nos permite responder con comprensión, pero sin dejarnos arrastrar emocionalmente. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las opiniones ajenas, pero sí nuestra reacción a ellas. Al practicar el desapego, nos liberamos de la necesidad de aprobación y cultivamos una fortaleza interior basada en nuestros principios. Ignorar lo que no aporta valor no es un acto de arrogancia, sino de protección emocional que nos permite vivir de manera auténtica y virtuosa. 4. La práctica estoica de la indiferencia selectiva. La indiferencia selectiva es una de las herramientas más poderosas del estoicismo moderno. Consiste en centrar nuestra atención únicamente en aquello que está bajo nuestro control, dejando de lado lo que no lo está. En un mundo saturado de opiniones, críticas y expectativas externas, esta práctica es esencial para preservar nuestra paz interior. No se trata de despreciar a los demás, sino de aprender a filtrar lo que merece nuestra energía y lo que no. Epicteto nos enseña que no son los hechos los que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Cuando alguien critica nuestras decisiones o cuestiona nuestras acciones, debemos recordar que su juicio es solo una proyección de su perspectiva limitada. No podemos permitir que esas opiniones externas definan quiénes somos o condicionen nuestro camino. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos insta a distinguir entre lo esencial y lo trivial. Las opiniones de los demás, por muy influyentes que parezcan, pertenecen a la categoría de lo trivial, pues no tienen poder real sobre nuestra virtud ni sobre nuestra capacidad de elegir. La indiferencia selectiva, entonces, no es un acto de indiferencia hacia las personas, sino hacia las distracciones emocionales que generan sus juicios. Aplicar esta práctica requiere una vigilancia constante sobre nuestros pensamientos. Ante una crítica o un halago, debemos preguntarnos: ¿esto está bajo mi control? ¿Aporta algo a mi propósito de vivir conforme a la virtud? Si la respuesta es no, entonces la mejor decisión es dejarlo pasar. Al cultivar esta actitud, aprendemos a mantener la serenidad en medio del ruido del mundo. La verdadera fortaleza radica en saber dónde enfocar nuestra atención y en no desperdiciar nuestra energía en aquello que no la merece. Así, nos volvemos dueños de nuestra mente
y de nuestra vida. 5. El desprecio como una forma de autoprotección. El desprecio, bien entendido, es un escudo emocional que nos protege de la influencia destructiva de las opiniones ajenas. En un mundo donde los juicios externos buscan moldear nuestra autoestima, los estoicos nos enseñan a rechazar aquello que no aporta a nuestra paz interior. No se trata de despreciar a las personas, sino de restar importancia a sus críticas cuando éstas no reflejan la verdad de quienes somos. Epicteto nos recuerda que solo controlamos nuestras acciones y pensamientos. Lo que los demás opinen está fuera de nuestro dominio. Esta práctica no es arrogancia, sino sabiduría. Implica reconocer que las críticas suelen surgir de percepciones limitadas, prejuicios o emociones ajenas. No debemos permitir que lo efímero, como la aprobación externa, condicione nuestra tranquilidad. Marco Aurelio, al reflexionar sobre la fugacidad de la vida, nos invita a cuestionar la relevancia de las opiniones externas. Pronto serás olvidado, y quienes te recuerdan también lo serán. Este pensamiento nos libera del peso de las expectativas ajenas y nos ancla en lo que verdaderamente importa: vivir según nuestros valores. El desprecio hacia el juicio externo también nos permite enfocar nuestra energía en lo esencial. En un mundo ruidoso, discernir qué merece nuestra atención es un acto de poder. Séneca lo resume bien: la vida no es corta, pero perdemos mucho tiempo en lo que no tiene valor. Así, despreciar lo trivial es crear espacio para lo que nutre nuestra existencia, nuestras virtudes, relaciones significativas y contribución al mundo. En última instancia, el desprecio como autoprotección nos recuerda que nuestra paz interior no depende de los caprichos del mundo, sino de nuestra capacidad para elegir cómo responder. Practicarlo es un acto de amor propio y compromiso con una vida auténtica y virtuosa. 6. El desprecio en la vida cotidiana. El desprecio, bien aplicado, es una herramienta para vivir con serenidad en medio del caos cotidiano. No es desdén hacia las personas, sino una elección consciente de ignorar aquello que no merece nuestra energía. En un mundo donde las opiniones y actitudes externas intentan influir en nuestro estado emocional, los estoicos nos enseñan a proteger nuestra paz interior despreciando lo irrelevante. Vivimos atrapados por la búsqueda de aprobación, especialmente en una era donde la validación social parece medirse en likes y comentarios. Pero Marco Aurelio nos recuerda que la opinión ajena solo refleja una fracción limitada de quienes somos. No debemos permitir que estas percepciones incompletas definan nuestra valía. El desprecio hacia esta necesidad de aceptación nos libera de la carga de vivir según estándares ajenos. Asimismo, la obsesión con las apariencias externas es una trampa común. Séneca advierte contra el deseo de impresionar con logros materiales o físicos, recordándonos que la verdadera belleza reside en el carácter y la virtud. Despreciar lo superficial no es ignorar el bienestar personal, sino priorizar lo esencial sobre lo trivial. El desprecio también nos ayuda a evitar la queja constante. Lamentarse no cambia las circunstancias, solo prolonga el sufrimiento. Los estoicos aceptan la adversidad como parte de la vida, enfrentándola con fortaleza en lugar de victimismo. Este enfoque transforma los desafíos en oportunidades para ejercer virtudes como la resiliencia. Finalmente, el desprecio hacia el miedo a la muerte nos enseña a vivir plenamente. Al aceptar su inevitabilidad, nos liberamos del temor paralizante, enfocándonos en aprovechar cada día con sabiduría y gratitud. En la vida cotidiana, el desprecio estoico nos invita a centrar nuestra atención en lo que controlamos, nuestras acciones, pensamientos y virtudes. Esta práctica nos conduce a una existencia más libre, auténtica y en paz. 7. El desprecio. No es hacia los demás, sino hacia su influencia sobre ti. El verdadero desprecio estoico no se dirige a las personas ni a sus críticas, sino a la influencia que éstas puedan ejercer sobre nuestra paz interior. Epicteto nos enseña que la clave está en diferenciar entre lo que controlamos y lo que no. Las opiniones ajenas pertenecen a esta segunda categoría.
Por tanto, no debemos permitir que los juicios externos alteren nuestro equilibrio emocional ni nos desvíen de nuestros principios. La sociedad moderna nos empuja a buscar validación externa, pero esta necesidad nos encadena al juicio de otros. Marco Aurelio nos recuerda que somos dueños de nuestras acciones y pensamientos, no de las percepciones ajenas. Las críticas reflejan más a quienes las emiten que a nosotros mismos. No son un espejo de nuestra valía, sino proyecciones de las limitaciones y creencias de los demás. El desprecio estoico es una herramienta de liberación. No se trata de menospreciar a quienes critican, sino de evitar que sus palabras desestabilicen nuestra serenidad. Las opiniones de los demás son estímulos externos, no verdades absolutas. Al aprender a distanciarnos emocionalmente, fortalecemos nuestra autonomía y construimos una mentalidad imperturbable. Esto no significa rechazar toda crítica. Las observaciones constructivas pueden ser útiles para nuestro crecimiento, pero discernir entre lo valioso y lo superfluo es esencial. Cuando una crítica carece de fundamento o busca dañarnos, debemos contemplarla con indiferencia. Este ejercicio de desapego no nos aísla de los demás, sino que nos ancla en nuestra verdadera naturaleza. El desprecio hacia la influencia externa nos permite vivir según nuestra razón y virtud, sin depender de la aprobación ajena. Así, encontramos la auténtica libertad y preservamos nuestra paz, convirtiendo cada crítica en una oportunidad para reafirmar nuestra fortaleza interior. 8. Convertir la negatividad en fuerza. Un arte estoico. La negatividad no es un enemigo, sino una maestra disfrazada que nos desafía a crecer. Desde la perspectiva estoica, cada crítica, juicio o ataque es una oportunidad para fortalecernos. No controlamos lo que los demás dicen o piensan, pero sí cómo respondemos. Este control es nuestra verdadera fuerza. Cuando enfrentamos críticas, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? No todas las críticas son válidas, pero incluso en las palabras más duras podemos hallar lecciones. El estoico moderno no teme al juicio externo. Lo observa con calma y lo evalúa sin apego. Si una crítica revela una verdad incómoda, la acepta con humildad, usándola para mejorar. Si es injusta o malintencionada, la deja pasar como el viento que no logra mover una roca. Este desapego emocional es clave para proteger nuestra paz interior. La visualización negativa también nos prepara para la adversidad. Imaginemos los peores escenarios, aceptemos que el rechazo o la crítica son inevitables. Al hacerlo, debilitamos su poder sobre nosotros y enfrentamos la realidad con serenidad. Este ejercicio nos recuerda que nada externo puede dañar nuestro espíritu sin nuestro consentimiento. Pero ser estoico no significa ser insensible. La autocompasión es esencial en este camino. Aceptamos nuestras imperfecciones y errores como parte del proceso humano. Nos tratamos con la misma paciencia que ofreceríamos a un amigo en dificultad, aprendiendo de nuestras caídas sin castigarnos. Convertir la negatividad en fuerza es un acto de sabiduría práctica. Reformulamos las críticas, cultivamos el desapego, imaginamos la adversidad y nos tratamos con compasión. Así, transformamos cada obstáculo en una herramienta de crecimiento. La negatividad no nos define, nuestra respuesta a ella sí. En esto radica la virtud del verdadero estoico. 9. La fuerza de transformar la adversidad. La adversidad no es un castigo, sino un desafío que pone a prueba nuestro carácter. Para un estoico moderno, la dificultad no es motivo de queja, sino una oportunidad de transformación. No controlamos las circunstancias externas, pero sí nuestra reacción ante ellas. Es allí donde reside nuestra verdadera libertad. Cuando enfrentamos críticas o juicios, debemos verlos como un espejo que refleja nuestras fortalezas y debilidades. Preguntémonos, ¿hay algo útil en estas palabras? Si la crítica es válida, nos ofrece una lección. Si es injusta, nos da la oportunidad de practicar el desapego. En ambos casos, fortalecemos nuestra paz interior.
El desapego emocional es la herramienta que nos permite resistir las tormentas de la opinión ajena. No se trata de ignorar a los demás, sino de no depender de su validación. La aprobación o el rechazo son solo ecos externos que no definen nuestra esencia. Nuestra felicidad está en vivir conforme a nuestros principios, no en complacer a otros. Otra clave es la preparación mental ante la adversidad. La visualización negativa nos entrena para aceptar los peores escenarios. Si imaginamos y aceptamos la posibilidad de críticas, fracasos o rechazos, dejamos de temerles. Este ejercicio nos hace resilientes, transformando el miedo en fortaleza. Finalmente, la autocompasión es fundamental. Ser estoico no significa ser insensible o duro con uno mismo. Aceptamos nuestras imperfecciones y errores con la misma paciencia que mostramos hacia los demás. Cada tropiezo es una lección, no un motivo de culpa. La adversidad no tiene poder para derrotarnos si aprendemos a verla como un maestro. Al convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento, cultivamos la virtud que nos hace libres y nos acerca a la verdadera fortaleza interior. El estoico no se rinde, se transforma. 10. El poder del desprecio. Herramientas para transformar la negatividad en fortaleza. La negatividad, en cualquiera de sus formas, es una prueba inevitable en la vida. Sin embargo, no son las críticas, ataques o juicios lo que realmente nos afecta, sino la interpretación que hacemos de ellos. Como estoicos modernos, debemos aprender a aplicar herramientas prácticas para ejercer el poder del desprecio y convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento. La primera herramienta esencial es la reinterpretación consciente. Ante una crítica o ataque, es natural que surjan emociones como la ira o la tristeza, pero debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Epicteto nos recuerda que no son los eventos externos los que nos dañan, sino nuestra percepción de ellos. Cuando alguien nos critica, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, busquemos la lección detrás de sus palabras. Si hay algo de verdad, tomémoslo como una oportunidad para mejorar. Si no la hay, dejémoslo pasar. Este ejercicio nos permite mantener la calma y utilizar cada experiencia como una herramienta de aprendizaje. La segunda herramienta es el autodiálogo positivo. Enfrentar la negatividad externa no debe llevarnos a dudar de nosotros mismos. Séneca nos enseña a tratar nuestra alma con la misma paciencia que mostramos a un amigo. Cuando las críticas o los juicios nos golpeen, recordemos nuestros logros, virtudes y esfuerzos. Si cometemos errores, debemos reconocernos como humanos en proceso de mejora, diciendo, «Esto no define mi valor. Es una lección más en mi camino hacia la virtud». El tercer pilar del poder del desprecio es establecer límites claros. No podemos controlar la actitud de los demás, pero sí nuestra reacción y hasta qué punto permitimos que nos afecten. Si alguien nos trata con desprecio o injusticia, debemos aprender a responder con serenidad. Respeto tu opinión, pero no toleraré faltas de respeto. Este acto no implica despreciar a la persona, sino proteger nuestra paz y dignidad. Finalmente, está la práctica diaria de gratitud, una herramienta simple pero poderosa. Al centrarnos en lo que tenemos y en lo que hemos logrado, redirigimos nuestra mente hacia lo positivo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos insta a valorar cada día como una oportunidad para aprender, incluso en medio de desafíos. Cada noche o mañana, agradezcamos nuestras virtudes, nuestras relaciones y las lecciones de la adversidad. El poder del desprecio no es un llamado a la indiferencia, sino a la liberación. Nos libera de las cadenas emocionales que las opiniones ajenas imponen sobre nosotros. Al reinterpretar conscientemente, practicar el autodiálogo positivo, establecer límites y cultivar gratitud, podemos transformar la negatividad en fortaleza y resiliencia. Como estoicos modernos, debemos recordar que somos los arquitectos de nuestra reacción ante el caos exterior. Las críticas no son un obstáculo, sino una oportunidad de demostrar nuestra virtud. No permitamos que las opiniones externas gobiernen nuestra paz interior. Apliquemos estas herramientas y avancemos,
fuertes y serenos.